el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub. La Biblia en 365 días. Un libro sagrado, abierto en mis manos, 365 leyendo, buscando tus planos, hacia un futuro lleno de paz. Día 15 de 365 días. El amor inagotable de Dios. Bienvenidos a este día 15 de la Biblia en 365 días. Hoy nos sumergimos en uno de los regalos más maravillosos que podemos experimentar. El amor inagotable de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puede Dios amarnos tanto? Aún a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras fallas, su amor es constante y fiel. Hoy, cada versículo que leeremos nos recordará que su amor nos sostiene en medio de la incertidumbre y nos guía con una gracia infinita. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Génesis capítulo 31, desde el verso 17 hasta el capítulo 32, verso 12. Mateo capítulo 10, desde el verso 24 hasta el capítulo 11, verso 6. El Salmo 13, versos del 1 al 6. Y Proverbios 3, versos 16 al 18. Quiero recordarte que Dios nos ama con un amor tan profundo que no depende de nuestras acciones, sino de quién es Él. Su amor es constante, es inagotable y es perfecto. Dios te ama. ¿Por qué dudar cuando su amor ya lo ha hecho todo por nosotros? Y la Biblia es una carta de amor del cielo para ti. La Biblia es más que un libro. Cada día que nosotros abrimos sus páginas, cultivamos un hábito que transforma nuestra mente y fortalece nuestro espíritu. Hoy es un día para enamorarnos más de Dios. ¿Qué te parece si me acompañas en una oración? Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias Dios porque nos ayudas a ser perseverantes. Hemos llegado hasta el día 15, aunque muchas veces nos alejamos, aunque muchas veces dudamos de que tú estés con nosotros, tú nos abrazas con tu amor inagotable. Ayúdanos a permanecer firmes, ayúdanos a seguir leyendo la palabra cada día, a construir un hábito que transforme nuestras vidas. Sigue llenándonos de paz. Sigue dándonos testimonios de fe, de esperanza en medio de las pruebas. Ayúdanos, Jesús, a confiar en ti. Hoy te damos todo el control de las circunstancias y te pedimos que tú obres en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. Génesis 31, verso 17. Entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y puso en marcha a todos los animales. Reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Aram y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos esquilando las ovejas, así que Raquel robó los ídolos de la familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán el arameo porque salieron en secreto y nunca le dijeron a nadie dónde se iban. De ese modo, Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. 3 días después le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad. Pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le había dicho: te advierto que dejes en paz a Jacob. Qué lindo, ¿no? Que Dios te defienda. Bueno, verso 25. Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galaad, y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. ¿Qué pretendes engañándome de esa manera?, preguntó Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra?
¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música, al son de panderetas y arpas. Mentira, ¿no? Pero no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos. Has actuado como un necio. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió: deja en paz a Jacob. Puedo entender que sientas que debes irte y que anhelas intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Me apresuré a irme porque tuve miedo, contestó Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de todos estos parientes nuestros y yo te la devolveré. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de la familia. Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob, luego entró en la carpa de Lea y después buscó en las carpas de las 2 esposas esclavas, pero no encontró nada. Por último, fue a la carpa de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en una montura de camello y estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre: por favor, perdóneme, mi señor, si no me levanto ante usted, es que estoy con un periodo menstrual. Labán pues continuó en su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de la familia. Entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. ¿Cuál es mi delito?, preguntó él. ¿Qué mal he hecho para que me persigas como si yo fuera un criminal? Has registrado todas mis pertenencias. Muéstrame ahora lo que hayas encontrado, que sea tuyo, y ponlo aquí delante de nosotros a la vista de todos nuestros parientes para que todos lo vean, que ellos juzguen entre nosotros. Durante 20 años he estado contigo, cuidando de tus rebaños en todo este tiempo, de tus ovejas, de tus cabras, y nunca abortaron. En todos estos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después de 6 años más por tu rebaño. Y me cambiaste mi salario 10 veces. Segunda vez que se lo dice, ¿eh? En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham, el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció y te reprendió. Entonces Labán respondió a Jacob: esas mujeres son mis hijas. Esos niños son mis nietos y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío. Pero, ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y a mis nietos? Así que hagamos un pacto tú y yo. Este será el pacto y será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra, la erigió en una columna conmemorativa y dijo a los miembros de su familia: recojan algunas piedras. Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. Con el fin de conmemorar el suceso, Labán llamó a aquel lugar Gerar Sauduta, que significa montículo del testimonio en arameo. Y Jacob lo llamó Galaad, que significa montículo del testimonio en hebreo. Entonces Labán declaró ese montículo de piedras que quedara como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Esto explica por qué ese lugar fue llamado Galaad, montículo del testimonio, pero también se le llamó Mizpa, que significa torre de vigilancia. Pues Labán dijo que el Señor nos vigile a los dos para cerciorarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá aunque nadie más lo vea.
Él es testigo de este pacto entre nosotros. Mira este montículo de piedras, continuó Labán. Mira esta columna conmemorativa que he levantado entre nosotros. Están entre tú y yo como testigos de nuestros votos. Yo nunca cruzaré este montículo de piedras para hacerte daño y tú nunca debes cruzar estas piedras a esta columna conmemorativa para hacerme daño. Invoco al Dios de nuestros antepasados, el Dios de tu abuelo Abraham, el Dios de tu abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac respetar la línea fronteriza, y luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte e invitó a todos a un banquete para celebrar el pacto. Después de comer, pasaron la noche en el monte. Labán se levantó temprano en la mañana siguiente y besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo, y después se marchó y regresó a su casa. Capítulo 32. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él, y al verlos Jacob exclamó: «Este es el campamento de Dios». Por eso llamaron aquel lugar Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo: «Den este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán, y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas, de cabras, de muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad». Qué iluso, ¿verdad? Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: «Nos encontramos con su hermano Esaú, y ya vienen en camino a su encuentro, con un ejército de 400 hombres». Jacob se quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos, y también a los rebaños, a las manadas, a los camellos, pues pensó: si Esaú encuentra uno de los grupos y lo ataca, quizá el otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob oró: «Oh Dios de mi abuelo Abraham, Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra, a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y la fidelidad que has demostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo que venga a atacarme, y también a mis esposas y a mis hijos. Tú me prometiste: ciertamente te trataré con bondad, multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar». Si la Biblia el día de hoy nos dijera una sola cosa, sería esto: Dios te ama. Su amor es eterno, es increíblemente paciente. Su amor nunca deja de ser. En Génesis capítulo 31, verso 24, Dios nos lo vuelve a recordar. Cómo Dios habla a favor de Jacob. Estos versos son cruciales para Jacob, porque él estaba teniendo miedo, y Dios ofrece su protección divina. Dios es el defensor de sus hijos, aun cuando somos perseguidos injustamente o quizá estamos siendo maltratados. Spurgeon decía que Dios nunca duerme, que Dios nunca descansa, que Él trabaja incluso cuando nosotros no lo vemos. Y el verso 19, me sorprende cómo en el capítulo 31, en el verso 19, Raquel roba los ídolos de la familia de su padre y se los lleva. Esos ídolos de la familia de su padre eran llamados terafines, y dizque protegían el hogar y se heredaban de familia en familia. Entonces Labán se preocupó porque le faltaban sus ídolos. No se preocupó porque se hayan llevado a la familia, porque se hayan llevado a los nietos, ni nada por el estilo. Él estaba preocupado por sus ídolos. Entonces en el verso 32, Jacob dice neciamente, ¿no?, que muera la persona que haya tomado esos ídolos. Y hace una promesa, seguro de que nadie había robado
los ídolos y promete matar al culpable. Nosotros tenemos que evitar hacer declaraciones anticipadas si no tenemos toda la verdad y no tenemos todo el panorama completo. Y me sorprende mucho cómo en el verso 42 él reconoce la protección de Dios. Le dice, el Dios de mi padre. Si el Dios de mi padre no hubiera estado conmigo, me hubiera ido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció y te reprendió. Tú te das cuenta de que en estos momentos Jacob estaba con mucho miedo. Ya cuando entramos al capítulo 32 nos damos cuenta de que en su momento de mayor miedo, en su momento de mayor temor, él comienza a conversar con Dios. El miedo lleva a Jacob, en el verso 7, cuando queda aterrado con la noticia de que Esaú había emprendido su búsqueda con nada más y nada menos que 400 soldados. Imagínate, él solamente era 2 campamentos de familia, pero venían contra él 400 a enfrentarlo. Jacob dice, de aquí el único que me puede salvar es Dios. Y es hasta el verso 9 que ora. Y dice, entonces Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac. Hasta aquí él habla del Dios de su abuelo y del Dios de su padre. Pero date cuenta que no habla de su Dios. Porque este Dios que le había prometido muchas cosas era el Dios de su abuelo y era el Dios de su padre. Pero no era el Dios de él. Jacob todavía no había tenido su encuentro con Dios. Y estaba muy temeroso con el reencuentro que iba a tener con Esaú, su hermano. Yo me imagino, ¿qué sentirías tú si te vas a encontrar con alguien que quiere matarte? No sé si a ti en algún momento te han puesto una pistola en la cabeza, te han robado algo y tú dices, sentir esos momentos de desesperanza, sentir esos momentos en los que sientes que tu vida pasa en un minuto, que todo puede pasar, es sentir angustia. ¿Qué haces tú cuando estás desesperado, cuando ya no sabes a quién buscar? Recurre a Dios y ora como Jacob oró. ¿Qué dijo? No soy digno, Señor, de todo tu amor inagotable. No merezco tu gracia, Señor. No soy digno de la fidelidad que me has mostrado. Me falta mucho, Dios, pero tú me prometiste. Tú me prometiste, Señor. Y eso fue lo que le dice Jacob a Dios en el verso 12. Tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser numerosos. Cuando tú le recuerdas a Dios sus promesas de protección, Dios honra tus oraciones. Nunca disfraces tu miedo delante de Dios. Cuéntale a Dios tal y como te sientes. Dile lo que hay en tu corazón. La oración siempre será un refugio seguro. Y Dios tiene el control de nuestras vidas, aún en los momentos de incertidumbre y aún en los momentos de temor. Por eso hoy el título de este día es el amor inagotable de Dios. Porque Jacob no se acerca a Dios con palabras rebuscadas. Él se acerca con un corazón sincero. Dios no quiere palabras perfectas. Él quiere tu corazón honesto. Cuando tú sientes que no puedes más, no te rindas. Ora más fuerte. Que Dios te prepara para lo que viene. Que Dios está contigo. Que su amor inagotable hará que te rescate aún de las manos de tu enemigo. Ora fervientemente y pídele a Dios de su ayuda. En mis momentos de mayor desesperación, he orado y le he dicho, Señor, auxilio. Señor, sálvame. Señor, rescátame. Señor, sáname. Lo único que lo puedes hacer eres tú. Y Dios ha estado conmigo. El amor inagotable que Dios se tiene es... No te lo puedo describir con palabras, pero tú lo sientes. Tú sabes que Él está ahí hablándote y te está diciendo,
Yo tengo ese mismo amor inagotable por ti. Mateo, capítulo 10, verso 24. Los alumnos no son superiores a su maestro. Los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres peores. Eso lo estaba diciendo Jesús. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en oscuridad, grítenlo por todas partes para cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones y una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a la tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero aquel que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si te entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Cuando Jesús terminó de darles estas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías que hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. En Mateo capítulo 10, verso 24, Jesús está preparando a sus discípulos para ser enviados a predicar y les advierte 3 veces. Les dice: no teman, no teman, no teman. ¿Tú sabías que la Biblia dice 365 veces no teman? Una para cada día del año. Yo no sé cuáles sean tus temores el día de hoy, pero Dios te dice: no temas. Dios no te pierde de vista. Dios te ama. Dios tiene tus cabellos contados en la cabeza. Dios dice que para Él tú eres más valioso que los gorriones. Dios tiene tus lágrimas en un frasquito. Yo sé que la vida no es fácil, pero Dios es fiel. Y en los versos del 40 al 42, Dios me habla de la hospitalidad con propósito. Cuando nosotros servimos a quienes Él envía, servimos al mismo Dios. Nuestra hospitalidad refleja el estado del corazón hacia Dios. Así que Jesús deja claro que recibir a un mensajero suyo nos hace partícipes de su misión y obtendremos una recompensa.
de seguro tú obtendrás una recompensa. Dios nunca se olvida ni el más pequeño acto de generosidad que tú hayas tenido con uno de sus siervos. El reino de Dios es de aquellos que no temen ensuciarse las manos sirviendo a otros. El acto más pequeño hecho con amor es más grande que el sacrificio más costoso hecho sin fe. No te quedes sin tu recompensa. Cada gesto de bondad, de hospitalidad, cuenta para Dios. Tú serás recompensado de manera justa. No importa cuán pequeño sea el acto. Si lo has hecho con amor, tiene un impacto eterno. Si no, recuerda a la tsunamita que hospedó a un profeta. Recuerda lo que hemos leído en pasajes anteriores de Génesis, de aquellos que recibían ángeles en su casa. Tú no sabes a quién has recibido, pero recíbelo con amor. Yo te aseguro que tú recibirás tu recompensa. Y me impresiona mucho lo que Dios nos enseña del capítulo 11 de Mateo, de la pregunta que hace Juan. Porque la fe madura no se basa en la ausencia de preguntas, sino en la presencia de Dios en medio de nuestras preguntas. Está bien que uno se haga preguntas, porque eso significa que nosotros estamos pensando, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué me quiere enseñar Dios con esto? Y Juan quería saber si Jesús era el Mesías. Y me encanta la respuesta que le da Jesús. Le dice: los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tenían lepra son curados y los sordos oyen. Hasta los muertos resucitan. Dios bendice a los que no se apartan por mi causa. Nosotros que no nos hemos apartado de Dios vamos a recibir muchas mayores bendiciones. Salmo capítulo 13. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, mi Dios. Devuélveme el brillo de mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Qué hermoso salmo. David se sentía abandonado, rodeado de angustia, rodeado de tristeza. Y aquí encuentro los 4 ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y yo creo que es una pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a responder? ¿Hasta cuándo voy a ver tu mano obrar en mi vida? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a dar ese milagro? David oraba con una profunda angustia. David pensó: Dios está demorando en lo que le estoy pidiendo. Pero en esta súplica desgarradora había confianza en Dios. Y la oración no es solo un acto de gratitud, también es un espacio donde podemos derramar nuestro corazón, donde podemos derramar todo lo que tenemos dentro, nuestras emociones, sin filtros delante de Dios. Dios puede soportar tus preguntas, Dios puede soportar tus lágrimas, Dios soporta tus silencios. Él no te deja, incluso cuando tú piensas que Él te ha abandonado. En el verso 6 encuentro que Él dice: cantaré al Señor. Alaba a Dios, no solo por lo que Él ha hecho en tu vida, sino por lo que Él va a hacer en tu vida. David encuentra que uno tiene que aprender a darle gracias a Dios anticipadas, darle las gracias por lo que Él va a hacer en su vida. Hasta ese momento, él no lo había rescatado, pero él confiaba que Dios lo rescataría. En el verso 13 le dice: vuélvete hacia mí y contéstame, Señor. Yo confío en tu amor inagotable. Miren cuán perfecta ha sido la separación de estas porciones de la Biblia, porque el amor inagotable de Dios vuelve
a nuestra mente, vuelve a recordarnos el amor de Dios. Confía profundamente en el Señor, aunque la noche sea larga, el amanecer está en camino. No te des por vencido, aférrate a la fe, confía en el amor inagotable. Yo sé que hay personas que el día de hoy han recibido malas noticias de los médicos, malas noticias en un trabajo. Confía en el amor inagotable de Dios. Alégrate porque Él te ha rescatado. Cántale al Señor porque Él es bueno contigo. Él nunca se olvida de ti. Él siempre se acuerda de ti. Él siempre tiene memoria de tus oraciones. Y Él está atento a tu oración el día de hoy. Proverbios capítulo 3, versos del 16 al 18. Con la mano derecha te ofrece larga vida. Y aquí continuamos hablando sobre la sabiduría. Y con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos te dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Y es que la sabiduría trae beneficios, larga vida, riquezas, honra y paz. Por eso muchos me escriben diciendo, esto me da paz. Siento la paz de Dios cada vez que escucho la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de la sabiduría de Dios que se encuentra en la Biblia. Esto no es mis palabras, esto no es mi voz, es Dios en nuestra lectura. Es nosotros abrazando la sabiduría y dice, felices los que se aferran a ella. Nuestra verdadera riqueza no está en lo que nosotros poseemos, sino en lo que vivimos conforme a la voluntad de Dios. Entonces la sabiduría nos libra de tomar decisiones impulsivas, de conflictos innecesarios. Y es esa paz de Dios que nos enseña que estamos caminando en su sabiduría, incluso cuando el camino es difícil. El verso 18 dice, la sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Y eso me hace recordar el Edén, ¿no? La sabiduría divina nos devuelve a un estado de comunión, a un estado de plenitud que solo se encuentra cuando nosotros estamos con Dios. Una vida llena de sabiduría es como un jardín bien cuidado, que todo florece en su tiempo. Continuamos aprendiendo de la sabiduría de Dios. Cada vez que tú leas la Biblia, cada vez que tú vayas a tener este tiempo con Dios, dile, Señor, enséñame de acuerdo a tu palabra. Quiero, Dios, tener más sabiduría. Y si me falta, hoy te la pido, porque yo sé que uno puede pedirte a ti sabiduría y tú nos la regalas abundantemente y sin reproche. Día 15, check. Nos vamos hacia el día 16 de este reto. Y gracias por acompañarme en este viaje. No olvides que cada lectura nos acerca más a aquel que nos ama con un amor eterno. Nos vemos mañana. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.